¿De qué sirve preocuparnos? Se llama el tema de hoy. ¿De qué sirve? Y mientras escuchan la pregunta, les traten de írsela respondiendo y vamos a ver lo que nos dice la palabra. ¿De qué sirve preocuparnos? ¿De qué sirve? Muchos decimos, pero es que si me preocupo, pues algo haré con la preocupación. Es tremendo, hermano, como siempre digo, el primer bendecido por la palabra es quien la da, ¿no? Y esta semana que he estado trabajando este tema que ha dado el Señor dentro de la serie que llevamos que se llama El Sermón del Monte. ¿Qué sermón tan largo, no? Llevamos para 4 meses, más o menos. ¿Qué sermón tan largo? Quisiera tener esa forma didáctica que tuvo el Señor para darlo en tan poco tiempo, pero qué riqueza la que nos da. El Sermón del Monte, y hoy vamos en el tema que, como les dije, ¿de qué sirve preocuparnos? El texto base va a ser Mateo 6, 25, 34. Y uno pensaría, ahorita que leamos la palabra, uno pensaría que ¿cómo encaja esto con el tema que venía hablándonos el pastor la semana anterior? Amén, ya la tenemos, Mateo 6, versículos 25 al 34. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con su dirección de espíritu. Y dice así la palabra, en la versión Reina Valera la tengo yo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, ni trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres y mujeres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, o en otras versiones sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendigo tu palabra, bendigo tu nombre en esta hora. Y te pido, Espíritu Santo, que mientras la predicación de tu palabra sea dada, Señor, seas tú rompiendo, seas tú redarguyendo, sanando, hablando a cada corazón, a cada vida, Señor, confrontándonos con la verdad de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias en esta hora. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ya sé que ustedes dicen, pero qué saludables son los hermanos en Cristo. Los saludo nuevamente. ¿Alguien nos acompaña hoy por primera vez? ¿No? ¿Todos son de casa? ¿Nadie nos acompaña por primera vez? Yo veo caritas nuevas. Y es que yo veo caritas nuevas. Bendiciones, bienvenida, mi hermana, bienvenida. Y bienvenido a aquellos que nos acompañen por segunda vez. Después de la tercera vez, son de la casa enteramente. Nada más pidan la llave.
Amén. Bueno, les sigo preguntando. Me parece esta porción de la palabra tan interesante, tan profunda, tan tremenda. La verdad es que la palabra de Dios nunca pierde vigencia. El Señor aborda en este punto del sermón un tema que nunca ha tenido tanta vigencia como hoy en día. ¿Alguien contó las veces que el Señor en estos versículos dijo la palabra afano, afanarse o afanéis? ¿Algún curioso? Por eso la recalqué. Yo pienso que cuando el Señor habla algo en tan pocos versículos, algo tan repetido, es porque está tomando cartas sobre el asunto. No os afanéis, lo dice 5 veces. 5 veces lo dice, no os afanéis, no os afanéis. Lo dice al principio, no os afanéis, versículo 25. Lo dice en el versículo 28, ¿por qué se afanan? Lo dice en el versículo 31, no os afanéis. Lo dice en el versículo 34, no os afanéis, y el otro día o el día que se vive traerá su afán. 5 veces repite la palabra. Y bueno, cuando el Señor me confronta con esta palabra, empiezo yo a buscar que de las primeras cosas que produce el apuro, el afán en una persona, ¿qué es? Temor, ¿qué más? Ansiedad, por ahí lo dijeron, es claro, lo primero que produce el afán en una persona, en el ser humano, es ansiedad. ¿Y sabían ustedes, mis hermanos, que la ansiedad, de acuerdo, quedé súper sorprendido en esta semana que estaba buscando temas, ¿sabían ustedes que la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI? Por encima de la pandemia, por encima del cáncer, por encima de las enfermedades cardiovasculares. La ansiedad es un problema tan tremendo. La Organización Mundial de la Salud, que es un organismo adscrito a la ONU, acabó de publicar un estudio que estaba realizando antes de la pandemia, pero acabó de publicarlo en el 2022. Y me sorprende que el director general de esta agencia dice: es hora de tomar medidas efectivas contra esta situación. Los problemas de salud mental causados por la ansiedad serán la principal causa de discapacidad en el mundo hacia el año 2030. Y estamos en el 2023. En términos económicos, para que nos miremos, estoy hablando cifras de la OMS, la depresión y la ansiedad causan la pérdida de 12,000 millones de días de trabajo en todo el mundo. Personas se excusan, se ausentan de sus labores, y hablo de sus labores del trabajo que les da de comer, pero también hablo de sus labores como padres, hablo de sus labores como estudiantes, como madres, como esposas, como esposos. 12,000 millones de días de trabajo cada año que provocan, solo en el año 2022, más de $1 billón a la economía mundial. Tremendo. Más datos. Aquí dentro de la congregación, 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Actualmente, ahora, más de 1,000 millones de personas en todo el mundo, ahora, se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta, dice el estudio, gravemente su vida. Es decir, no suavemente, 1,000 millones. Estamos hablando de que actualmente somos 7,200, 7,300 millones de personas en este mundo. 1,000 millones. Estamos hablando del 15, 18% de la población mundial sufre gravemente afectaciones de salud mental. Y de esos 1,000 millones, 300 millones en el mundo, tal vez la persona que está a tu lado, tal vez mi familiar que lo dejé hoy en la casa, o que está en mi familia, el amigo con el que me hablo de seguido en el trabajo.
Más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión. Es un problema que ha aumentado casi un 20% desde el año 2015. El 12.5% de todos los problemas de salud mental es 20% mayor que lo que produce el cáncer y los infartos de corazón. Van teniendo esas cifras en su cabeza. El 50% de los problemas de salud mental provocados por la ansiedad en adultos comienzan en nuestros hijos antes de los 14 años. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos adolescentes? ¿Y cuántos de nosotros le transmitimos a nuestros hijos esa presión? Ahí entiendo cuando el Señor dice: no llaméis a ira a vuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, por nuestra forma a veces de ser en muchos aspectos, le transmitimos a nuestros hijos y los estamos predisponiendo a que antes de los 14 años, para que cuando sean adultos tengan problemas de salud mental? Y esos empiezan antes de los 14 años. Y el 75% de los que hoy padecen de esos 1.000 millones empezó antes de los 18. La cifra más triste, que más de la mitad de las personas que tienen estos problemas no reciben ningún tratamiento o no reciben el tratamiento adecuado. Y me pongo a pensar, ¿cuántos de ellos reciben el mejor tratamiento del mundo, que es el bálsamo de la palabra del Señor en sus vidas? Y de esos 300 millones que sufren depresión causada por la ansiedad, 800,000 personas se suicidaron en el año 2022. 800,000. Siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Y el Señor no ha empezado a hablar. Pero al ver estas cifras, yo me avergüenzo. ¿No les parece una falta de amor? ¿No les parece una falta de seriedad? ¿Cómo cada uno de ustedes y yo enfrentamos el llamado de Dios? Luz y sal. Luz y sal. Perdón. ¿Qué testimonio estamos dando? Luz y sal. ¿Son luz? ¿Soy luz? ¿Son sal? ¿Alumbran? ¿Sus vidas alumbran? El testimonio, la magnitud, la única medida que tiene el Padre para ver en la tierra es Cristo. ¿Alguno de nosotros con seriedad enfrenta el desafío del Señor al llamado que cada uno de nosotros tenemos? Y no es el llamado de pastor, no es el llamado de evangelista, no, llamado de discípulos. Por eso les decía, el Señor empezó a hablar desde antes. ¿Cuántos somos congregantes? Simplemente seguidores. La moda, es cool ser cristiano. ¿Cuántos somos discípulos? A mí me quebrantaba ver estas cifras. Porque ¿cuántos de nosotros de verdad hemos asumido el reto de predicar el evangelio haciendo discípulos? Ese gran mandamiento del Señor, mostrando ese Dios que crea nuevas todas las cosas, todas. Una buena noticia les digo: Dios no vino a arreglar tu vida, hermana, hermano. El Señor no vino a arreglar tu matrimonio caído por causa de las decisiones malas que has tomado en el mundo, ni vino a arreglar
ningún problema tuyo. Él vino a matarte. Él vino a hacerte nuevo, porque Él hace nuevas todas las cosas. Él no vino a remendar vidas, vino a hacerlas nuevas. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de que cuando el Hijo del Hombre nos libertare seríamos real, auténtica y completamente libres? Venimos y decimos y no sabemos el versículo y no vivimos la libertad que Cristo nos ha dado. Y ahí viene empatado el tema. La semana pasada el Señor habló sobre el peligro de las posesiones, ¿no? El pastor nos habló la palabra hasta el versículo 24. Y es lo que hemos hablado con él y me lo hacía ver, que es simpático porque uno a veces no lo ve. Uno termina el versículo 24 donde el Señor nos dice que no podemos tener dos señores porque aborrecemos a uno y amaremos al otro, y que no podemos servir a dos señores al tiempo. No podemos a servir a Mamón o el Dios de las riquezas, y no podemos servir a Dios al tiempo. Y ahí sale un subtítulo que dice el afán y la ansiedad, y creemos que el tema está ahí, se corta. Y resulta que es interesante porque inmediatamente el Señor termina de decir no podéis servir a Dios y a las riquezas. El final del versículo 24, el Señor empieza diciendo una nueva frase, dice por tanto. O sea, casi que el versículo 24 no es un punto, sino una coma. Y por eso el Señor dice, por tanto, como ustedes no pueden servir a dos señores, por tanto les digo, no os afanéis. Entonces, como les decía, la gran conclusión es esa, no os afanéis. Es la conclusión o el cierre para aperturar un nuevo concepto que el Señor nos va a dar hoy, de lo que el pastor nos habló de parte del Señor la semana pasada. Es la conclusión de lo que ya nos habían dicho entre los versículos 19 al 24, en los cuales, para solo recordar para los que no vinieron, el Señor nos daba 3 razones por las cuales no podemos poner plena confianza en las cosas materiales. La primera, el pastor nos lo dijo, los tesoros de este mundo no son confiables, son perecederos. ¿Cuántos tenemos algo de dinero en la cuenta? 10,000, 1,000, 1 millón, 2 millones, no sé, lo que sea. ¿Cuántos saben que en esa cuenta bancaria, ahorita, mientras predicamos y escuchan la predicación de la palabra, llega un hacker y se las vacía? Se fue. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántas señoras? Las señoras son más de ese estilo. Tienen un guardadito. Levantarme la mano. Quiero ver, delante de Dios. ¿Cuántas tienen un guardadito? Ey, pero levántenla sin miedo. Yo sé que todas tienen un guardadito. Todas tienen un guardadito. ¿Cuántas saben que ese guardadito que estaban, no sé, para el vestido, no sé, para una emergencia, bueno, no para una emergencia, para el vestido, para un gustico que querían darse, porque ahí lo van sacando? El niño, el gato, el perro, el marido o ellas mismas se troncharon la uña y tocó ir al médico y ahí se fue el guardadito. No, son perecederas, los tesoros no son confiables, los guardaditos no son confiables. La segunda verdad que nos predicaron la semana pasada es que el ojo maligno, y como estaba hablando del dinero, es el ojo avariento, codicioso, el que más ve, más quiere. Habla de que una persona que, aunque se diga cristiano, si en su corazón está ese amor por ese dinero, pues toda su vida va a estar llena en oscuridad. Y termina con el versículo 24, que es donde dice que es imposible servir a las riquezas y al mismo tiempo decir que servimos al Padre. Les recuerdo, cada esclavo tiene solamente un amo. Y yo quisiera pensar que aquí todos somos esclavos por amor del Señor. Por ende, solo hay un amo. Ahora, Jesús, cuando entramos en el tema, cuando nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, y todo lo que leímos hasta el versículo 34,
el Señor empieza a meterse en una tendencia igualmente peligrosa para muchos de nosotros. Porque si bien antes nos habló del que tiene posesiones o del que tiene muchas posesiones, ahora empieza a hablarnos de los que adolecemos posesiones o muchos bienes. No que no tengamos, que adolecemos. Por eso nos angustiamos. Ese es el fin del tema. Y entonces el Señor, cuando empieza a enfocarse en aquellos que adolecen muchas cosas o esperan muchas cosas y que se traducen como preocupación, porque eso genera preocupación. No me voy a ir a las casas, me voy a ir para la congregación. ¿Cuál es la principal preocupación de nuestro pastor cuando llega al fin de mes aquí a la congregación? Pregúntenos cuánto hay en el alfolí. Y hay alimento en mi casa, pero de Dios queremos todo, pero no queremos lo que Él demanda. Y hay alimento en mi casa. Y pregunten si hay alimento en mi casa, dice el Señor. Preocupación, eso genera preocupación. No os afanéis. Preocupación viene de un término griego que es, pastor, me disculpa mi griego y hermanos, merinao o merinaos. Y me encanta el significado desde el griego. Cuando hablamos, cuando la porción de la palabra el Señor dice, no os afanéis, que se entiende o se traduce como preocupación, no se preocupen. Si ustedes van a otras versiones de la palabra diferente de la Reina Valera, encontrarán que cuando el Señor dice no os afanéis, en otras versiones ya dice no se preocupen. Ese es un término griego que significa lo que divide, lo que distrae la mente. Entonces podríamos decir que la ansiedad es una preocupación o pena excesiva o aprensiva de algo que va más allá de nuestras necesidades inmediatas y que no ha ocurrido. Preocuparse. Yo vivo preocupado porque me voy a engordar, vivo preocupado porque me voy a morir y todavía no ha llegado el momento de morirme Me diagnosticaron, no sé, bueno, vámonos pesados. Me diagnosticaron una falla cardíaca y ya estoy pensando que me voy a morir. Y todavía no me he muerto. Y me preocupo por eso, me afano, me vivo afanando, por poner un ejemplo. Es algo que no ha ocurrido. Y le doy una preocupación excesiva. Madres y padres, está bien, padres, voy a meter a los dos. Los que tenemos hijos. ¿Cuántos vivimos afanados cuando nuestros hijos salen de nuestras casas y no los dejamos salir? Los metemos en una burbuja de cristal, afanados, porque el mundo fuera de la puerta de mi casa es terrible. Claro, el Señor no niega eso, el mundo es terrible. Pero el Señor no dijo, confiad en mí, que yo vencí al mundo, confiad en mí, que yo guardaré vuestros hijos en perfecta paz. Pero los queremos tener ahí, tenidos. Claro, a los hijos hay que formarlos. Pastores, levantar la mano. ¿Cuántos pastores hay acá? No, pastor, yo veo muchos más. ¿Por qué los varones, padres de familia, no levantan las manos y todos son sus pastores en las casas? Pastores, levantar las manos. Ok. ¿Cuántos de los pastores que hay acá pastorean su casa diariamente? Pastoréenlas. Con eso nuestros hijos pueden salir confiadamente. Él tiene el control. Pena excesiva, aprensión por cosas que no tenemos, que posiblemente no vamos a tener, pero nos preocupamos por ellas. El tema de preocupación o afán es lo contrario al cuidado, a la previsión y a la fe. Y este es un tema tan vigente en la vida cristiana, porque el cristiano nominal,
ojo los términos que uso, nominal, vive en su corazón ansiando cosas y preocupándose por cosas que adolece. Y viven en una completa inseguridad. Y eso les impide privarse. Les impide no, eso les facilita que se priven de las bendiciones espirituales que hay en Dios. Y son varios los factores que influyen en el hombre y en el creyente. Y muchos creyentes, mis amados hermanos, vivimos confundidos entre las cosas que debemos buscar a diario y en aquellas en las cuales debemos esperar. Y este aspecto es de vida o muerte, de que entendamos cuándo es la voluntad de Dios para que no nos precipitemos a hacer cosas antes o para que no hagamos cosas fuera de tiempo. Y aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen la certeza de las cosas que tienen que esperar o de las cosas que tienen que hacer? Porque eso es fundamental para empezar a alejarse de la ansiedad. Los que viven bajo ansiedad, de manera general, van a reaccionar de tres maneras, porque sí o sí somos seres humanos de carnita y hueso. Todavía no somos cuerpos glorificados. La mayoría de las personas ansiosas o con algo de ansiedad, siempre, no encontré otra forma. De manera general, un ansioso vive peleando, o se esconde, o se paraliza. ¿De cuál grupo son ustedes? El que uno lo saluda, hermano, buenos días, pero que tiene de bueno, no ve que está haciendo sol y qué calor, y si estuviera lloviendo y diría, y es que está lloviendo y entonces ahora me mojo. Esos son síntomas de ansiedad, esa amargura que a veces hay en el corazón. Otros prefieren esconderse, son los políticamente correctos, no hablan, no afrontan el tema, no se lo entregan a Dios. Y otros, muchos otros, nos paralizamos. Si no digo nada, si no hago nada, a lo mejor eso pasa y no pasa nada, paralizados. Y encontré en la palabra, si el tiempo nos alcanza, yo les voy a pedir que no vean mucho el reloj. Encontré en la palabra al menos 6 razones por las cuales nunca debemos estar ansiosos. Y todas ellas, la mayoría, son pecados, mis hermanos. Entonces, de antemano les digo que lo que el Señor nos está diciendo es que la ansiedad es pecado. Lo primero que encontré es que la ansiedad es desobediencia. Filipenses 4:6. Y me fascina porque no lo había tomado así, pero yo nunca había visto esto como un mandato. Nunca lo había visto. Palabras de Jesús, ¿no? En Mateo. No os afanéis. Él no está diciendo, les pido el favor de que vean a ver si lo quieren hacer. Medítalo, Claudia, a ver si tú quieres o no tomar mi recomendación. Carlitos, tú verás, dice el Señor, si tú nada más. No, me llama mucho la atención que dice, no os afanéis. Así, puntual, no os afanéis. Y Filipenses 4:6 me dice, el Espíritu Santo de parte de Pablo, ya está puesto, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Pero con convicción, ¿por qué? O sea, ¿qué problema tienen? Creo que el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo, diciéndole por nada estéis afanosos. Coma. Esto es algo que me encanta, pastor, muchas gracias porque el Señor lo ha usado a que tengamos en cuenta los signos de puntuación. Yo no los tenía a veces pasaba eso cuando uno dice, pasé por ahí, lo leí, se me hace y no le hallaba el sentido. Por nada estéis afanosos. El Señor dice, es una orden, mis amados, mis discípulos. El Señor está hablándole a sus discípulos, a sus hijos, no a personas que escuchan por moda, no está hablando a discípulos. A mis discípulos les digo, no estéis afanosos. Y lo recuerda por el Espíritu Santo, por nada, coma.
sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruego, con acción de gracias. Y voy a meterle el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando usted, mi amado hermano y hermana, se preocupa por algo, y yo sé que en la cabeza de ustedes ahorita hay un sancocho como estuvo en el mío, porque yo digo, bueno, yo no me tengo entonces que preocupar. No, sí, hay una preocupación que es sana. Es la preocupación que es dirigida por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Y esa preocupación cuál es? Por su obra, porque las cosas se hagan bien, por anhelar los dones, por anhelar que su palabra se atesore en nuestro corazón. Esas son preocupaciones que debemos tener. Pero todas las demás, de acuerdo a la palabra como la aborda el Señor, Él dice, no se preocupen. Y siempre que ustedes están preocupándose por algo que dice el Señor que no se preocupen, al ser un mandamiento salido de la boca de Jesús, eso se llama desobediencia. Estamos desobedeciendo un mandamiento de Dios. No solo el de Mateo que encontramos ahí, lo pueden ver en un pasaje paralelo en Lucas, lo pueden ver en Filipenses 4:6. Cuando Dios dice que no nos afanemos, no espiritualicen ni mistifiquen la palabra, mis hermanos. Cuando el Señor dice que no se afanen, es eso. No se afanen. Es exactamente lo que ustedes están leyendo. Allá atrás, lo que están leyendo. No se afanen. Y cuando Dios ve que tú te afanas en tu corazón, está diciendo, ahí hay un hijo mío que está teniendo una desobediencia pecaminosa. ¿Ustedes ven eso? Porque si no lo ven, tenemos que hacer un pare un momentico y pedirle perdón al Señor. Es tan fácil como eso. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque en esta hora, mi Rey, tú nos muestras que estamos desobedeciéndote, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, no afanarse por lo que tú tienes ya el control. En Cristo Jesús, amén. Sencillo. Otra razón por la cual, mis amados, no debemos estar ansiosos. Este pecado todavía es más grave. Si la primera era desobediencia, este pecado se llama incredulidad. La ansiedad es incredulidad. Y lo vemos claro. Versículo 30 de Mateo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? La persona que está afanada, la persona que está angustiada, la persona que está turbada, con afanes, con cosas que no ha ocurrido, en realidad está diciendo lo siguiente, voy a parafrasear. Está diciendo lo siguiente, y quiero que lo escuchen bien. Yo no creo que Dios me ame o me cuide, o que pueda hacerse cargo de mis problemas. Porque si Dios es todo lo que dice la Biblia que dice, ¿por qué estoy debiendo tanta plata? Si Dios es todo lo que dice la palabra o los pastores que predican su palabra, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Yo no creo que Dios me ame como dice la palabra. Yo no creo que Dios pueda cuidarme o hacerse cargo de mis problemas. ¿Se acuerdan que el Señor también dice que dos señores no pueden habitar en una misma casa? Bueno, ¿qué señor habita en su casa? ¿Qué señor manda en tu casa? Cuando hablo casa, te estoy diciendo, amado, hablo de tu corazón. Mientras more la confianza en Dios, entiéndase fe y fe mayúscula, la preocupación no puede entrar. Pero mis amados, si alguno de ustedes tiene así sea un resquicio, así de pequeño, de preocupación, la fe ya se ha ido. La ansiedad comienza, mis amados hermanos, donde se acaba tu fe.
Y retomo un poquitico unas frases que escuché antes de empezar el culto. ¿Qué fe tienen ustedes? ¿Fe intelectual? ¿O la fe que es viva? No nos engañemos, ni tratemos de engañar a quien no podemos hacerlo. Dios conoce cada respuesta que ustedes le están dando en estos momentos en su corazón a Dios, Dios ya la conoce. Si hay algo por la que en este momento usted, hermano o hermana que está acá, tiene que parar un momentico y decirle al Señor, Señor, me arrepiento por mi falta de fe y ayúdame. Aprendan a descansar. Esta me gustó más. La tercera razón por qué la fe es tan pecaminosa para el Señor. La ansiedad, perdón. Uy, discúlpeme. La ansiedad. La ansiedad es una forma de ateísmo. Wow, yo decía ayer cuando estaba terminando de darle detalles. Una forma de ateísmo, Señor. Salmo 14:1. No lo busquen. Dice así. Es un versículo lapidario. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El ateo no dice lo mismo, no hay Dios. La persona que tiene ansiedad está pensando, aunque no lo reconozcan, está pensando, no hay Dios que pueda manejar mis problemas y tener el cuidado de mi vida y de mi futuro. No hay Dios. Mi problema es tan grande y el Dios que estoy guardando en mi corazón es tan pequeño que no hay Dios. No hay Dios. Tanto el que se preocupa como el ateo es un necio. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántos necesitamos pedir perdón hoy al Señor por esa duda? Esta es la más lógica de todas, por la cual no debemos tener ansiedad o preocuparnos. Mis amados, la ansiedad provoca problemas físicos. ¿Alguien ha escuchado el tema de somatizar? Aquí no me voy a detener mucho. Esa preocupación innecesaria que tienen por cosas que el Señor ya tiene el control, está causando en la mayoría de nosotros dolores de cabeza, dolores de espalda, gota. Esta semana he tenido gota y ciática inflamada. Y yo digo, Señor, ¿seré? Ayer cuando estaba terminando decía, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Cuántos de ustedes están así? ¿Cuántos de ustedes tienen úlcera? Porque comen y de una vez todos se les agrian el estómago. El afán no es solo espiritualmente poco saludable, mis hermanos. El afán también es dañino físicamente. La preocupación nunca nos puede ayudar, pero sí nos va a causar daño. La ansiedad, mis amados hermanos, es lo más tremendo. Es ilógica. No tiene ningún sentido. Es tan poco lógico. El Señor lo ilustra claramente en los versículos 25 y 26. No os afanéis. Parafraseo, el Señor diciendo, amados discípulos míos, no estén inquietos, no se preocupen por vuestra vida. No se preocupen por qué habéis de comer o por qué habéis de beber, ni se preocupen por su cuerpo, qué habéis de vestir. Y el Señor pregunta inmediatamente después de esto, ¿no es la vida más que el alimento? El Señor les está preguntando, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? ¿Sí o no? ¿Estamos acá? ¿Me están entendiendo? El Señor nos está hablando. ¿No es tu vida, hermano, hermana, más que el alimento? ¿Más que el alimento puesto en la mesa? La respuesta es esa. ¿Qué es más importante? Obvio, la vida que Dios nos ha dado. ¿O es más importante el alimento? Señor, es que hoy no tengo para el salmón. Señor, hoy no tengo para el faisán.
Señor, es que se me acabó en la despensa el caviar. Está bien, seamos más colombianos. Señor, no tengo la papa y la mazorca para echarle a la olla ni el poquito de sal. No lo tengo, Señor. ¿Es más importante eso que la vida que Dios te dio en la cruz? Les hace otra pregunta el Señor. ¿Ustedes prefieren su vida o prefieren el alimento? Son preguntas retóricas, ¿cierto? Pero el Señor no las hace. ¿Qué prefieres? ¿La vida o el alimento? Porque les pregunto, ¿podemos sobrevivir sin alimento? Sí, un tiempo. Pero les pregunto, ¿pueden sobrevivir sin vida? ¿Pueden sobrevivir sin la vida espiritual que Dios les ha dado? Hay una trascendencia eterna en esa verdad. Porque sin Cristo no sobrevivo. No hay vida. Y la vida es el don más grande que Dios nos ha dado. Y si nos dio la vida, ¿no nos dará también alimento y bebida para sustentar esa vida que nos dio? Les pregunto. El don más grande es la vida. ¿Cuál es el don menor o el regalo menor? El alimento. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Al menos un agua de panela tenemos para llevarnos a nuestra boca, así sea una vez en el día. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si nos dio la vida eterna, si nos dio la vida, si nos dio a su Hijo, ¿no nos dará con Él también todas las cosas, hermanos? ¿No nos dará también lo que es menor? Es tan ilógico el ser humano, el cristiano nominal, porque lo que la persona ansiosa, el cristiano ansioso lo que está diciendo en realidad es, el Dios que me dio vida no puede darme alimento ni bebida. Les pregunto, ¿eso tiene sentido? Y entonces, ¿por qué lo repiten tanto? Porque el ansioso es lo que está diciendo, el Dios que me dio la vida no puede darme alimento ni bebida. Y sigue el Señor preguntando, y te sigue preguntando, ¿qué es más? ¿El cuerpo que yo te di o el vestido que tienes encima del cuerpo que vistes? ¿Qué es más? Y la pregunta sigue siendo retórica, ¿el cuerpo? Y vuelvo y les pregunto, ¿prefieren el cuerpo o prefieren el traje? Porque sigue siendo la misma pregunta retórica que nos hace el Señor. ¿Pueden vivir sin traje? Sí. ¿Pero pueden vivir sin el cuerpo que Dios les dio? No. Dios nos dio un cuerpo, el regalo mayor. Si nos dio un cuerpo, ¿no nos dará el vestido para cubrirlo, que es el don menor? Si Dios te ha dado lo más, ¿no te dará lo menos? Y sigo hablándole al cristiano ansioso, al nominal, porque ese hermano está diciéndole al Señor, el Dios que me dio mi cuerpo no puede darme vestidos para cubrirlo. ¿Tiene sentido? Yo sé que aquí muchos somos papás y hemos dado regalos. Voy con los hijos varones, porque pues mis hijos varones eran los más pequeños. A mi hija le tocó la malanga. Nunca tuvo muchos regalos. Pero un papá que le regala a su hijo un carro eléctrico, ¿no le dará también las pilas para el carro? Es la ilustración más simple que les puedo hacer. El papá que se toma la molestia, si tiene un patio grande, de colocar una cancha de baloncesto para que su hijo juegue, ¿no le dará el balón? De esa misma forma, una mamá que cocina el alimento más rico, así sea poco, así sea no pobre, así sea simple, ¿no dará también los platos y los cubiertos para que lo podamos comer? Así funciona nuestro Padre.
Si el Dios que nos dio la vida y el cuerpo no suplirá también todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas las cosas que nos falte conforme a las riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá, dará todo, no algunas cosas, todo lo que te falte. Les voy a seguir siguiendo el tema de lo ilógico que es pensar que Dios no puede dar. El versículo 26 de Mateo 6 dice, mirad las aves del cielo, ellas no siembran, ellas no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta, vuestro Padre Celestial las alimenta. Claro, las aves saben que tienen que levantarse del nido, volar a donde está el árbol, la semilla y comerla. Pero el Señor ya ha puesto ahí la semilla para que Él la coma. Y Jesús les pregunta, mis hermanos, ¿no valen ustedes mucho más que las aves del cielo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sí? Sí, valemos más que las aves. Les pregunto, ¿qué es más valioso para Dios? ¿Las aves o ustedes? Nosotros. Mi vida es más importante para Dios. Porque Cristo murió por mí, no murió por las aves. Cristo me dio la vida a mí, no a las aves. Sagrado rostro. Dios nos alimenta y nos cuida así como lo hace con las aves. ¿Por qué lo siguen dudando? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Y la sexta razón que encontré básicamente es que la ansiedad no hace bien. Las preocupaciones nunca han podido ayudar a una persona. La preocupación y la ansiedad en sus vidas nunca ha logrado algo, hermanos. La ansiedad nunca ha resuelto ningún problema. El único uso que tiene la ansiedad en sus vidas es que les permite ver los problemas, pero nunca les va a dar solución a los problemas. El ansioso ve la montaña, grandota, inmensa. El cristiano nominal que olvida todo lo que hemos hablado, ve el problema, ve el gigante, ve la batalla, ve la guerra, se asusta, se paniquea, se paraliza. Y se le olvida que detrás tiene un poderoso gigante que es más grande que tu problema. Yo no sé cuál es tu problema hoy, hermano. No lo sé. Yo creo que si abrimos el espacio, el micrófono, como dice el pastor, para contar testirrollos, se nos va todo el día. Yo ahorita le decía al Señor gracias, porque no entiendo muchas cosas, pero gracias. No sé si tu problema sea alcanzar un punto de equilibrio en tu negocio. No sé si tu problema sea una necesidad económica demasiado apremiante. No sé si tu problema sea unos hijos adolescentes demasiado rebeldes. No sé si tu problema sea una enfermedad demasiado dura, terminal. No sé si tu problema sea una persona por la que has orado mucho y cada día la ves más apegada al mundo. No sé dónde está tu ansiedad, pero allí donde está tu corazón, allí es donde está realmente tu vida. Y si tu corazón no está en Cristo, en la roca fuerte de los siglos, ahí van a estar ustedes, mis amados hermanos, preocupados sin solucionar el problema. La preocupación es tan inútil y sin provecho que el Señor lo retrata claramente. Versículo 27 de Mateo 6. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta, mis hermanos? Ninguna. Los únicos que pueden crecer son los enanos que no estoy viendo, que están afuera. Pero ya los que tenemos más de 18 años,
Lola, al contrario, mis amados, biológicamente nos vamos a ir comprimiendo de a poquitos. Yo hace 30 años medía 1,77. Hoy en día mido 1,73. Hagan la prueba. A ver si miden lo mismo que dice su cédula. Y creería que casi que ninguno. La respuesta es ninguna. Ninguna. La palabra estatura que utiliza el Señor, digamos que puede ser traducida de varias maneras. Pero realmente lo que el Señor aquí no está hablando de altura. El Señor está hablando de la medida de vida que tenemos. Realmente lo que estamos diciendo es que por mucho que nos preocupemos, no vamos a poderle añadir más años a nuestra vida de lo que el Señor ya tiene determinado que tú vivas. A menos que Él haga un milagro. Eso lo vimos en Segunda de Reyes con el rey Ezequías, ¿no? Que enfermó, el profeta Isaías fue y le dijo, ordena tu casa porque vas a partir con el Señor. ¿Y qué hizo? Bueno, ya conocemos la historia. El Señor le añadió días. Y si leemos bien la historia, yo no hubiera, después de lo que le pasó a Ezequías con esos años que le añadió el Señor, yo hubiera preferido morirme. Entonces, no van a crecer más, ni van a vivir más tiempo si se siguen alarmando por eso. Al contrario, mis amados, ustedes podrán afanarse hasta la muerte, pero nunca por su afán podrán prolongar su vida. La duración de nuestro tiempo está en manos de Dios y nuestros días no se alargarán por mucho que estemos ansiosos. De eso se trata este pasaje, Señor. Jesús quiere enseñarnos acerca de las prioridades de la vida y de cómo poner las cosas en su justa perspectiva. Me encanta porque Cristo es tan sabio para aterrizarnos y organizarnos. ¿Qué son la ansiedad y la preocupación? Para resumirles, pues son dos emociones que muestran temor, y el temor, mis amados hermanos, es antagónico a la fe, y por ende, al oponerse a la fe, es una ofensa a Dios. El que vive angustiado siendo cristiano paraliza su capacidad de crecimiento espiritual y su capacidad de madurez, y será poco menos que un siervo inútil, porque no podrá ser útil en las manos de Cristo. Así que, mis hermanos, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, dice el versículo 34. Basta a cada día su propio afán. Cada día trae sus problemas. Quiero que consideren el contexto de lo que hemos hablado, hermano. Le decía al pastor antes de entrar acá que hay dos fechas importantes en la vida de una persona. No los voy a poner a adivinar, se las voy a decir. No es el día del cumpleaños. Las fechas importantes son el hoy y mañana. Y muchos de ustedes, así como yo, hemos crucificado nuestra vida entre dos ladrones. El remordimiento del ayer, lo que no hice, lo que dejé de hacer, lo que pude haber hecho, y las preocupaciones del mañana, y no vivimos el hoy. La fecha más importante para ustedes, mis amados hermanos, no es el mañana, es el hoy. Por eso el Señor les dice, no os afanéis. Es un imperativo, es una orden. No os afanéis. Tenemos claro que la ansiedad es inquietarse y preocuparse por el futuro. Nos preocupamos por lo que puede suceder mañana, y vuelvo y les pregunto, la segunda fecha importante es el mañana. ¿Saben lo que realmente va a suceder mañana? No, ninguno de ustedes. Santiago nos dice en Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es la vida de nosotros? Ciertamente nuestra vida es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Proverbios 27:1 dice, no se jacten del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día.
¿Quién sabe lo que sucederá mañana? Ninguno de ustedes. Pero la escritura sí me muestra quién sabe lo que sabe. Y es el Señor. Tengo muchos versículos para corroborarles esa verdad, pero solo les voy a regalar Isaías 46, versículos 9 y 10. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos, dice el Señor. Yo soy Dios, no hay otro. Yo soy Dios. No hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Y yo, Dios, dice el Señor, doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. O en palabras del Señor Jesucristo, ahora os lo he dicho antes de que suceda. ¿No se lo dijo a Pedro antes de que fuera negado por él? Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando sucedan las cosas me crean. Por eso cuando el Señor me dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo vencí el mundo. ¿O será que la Escritura dice, Él ya sabía que íbamos a tener aflicciones? ¿O será que la Escritura dice, en el mundo tendréis aflicciones, afánense? La actitud correcta, el principio correcto, mis hermanos, es no preocuparnos. Y voy a hacerlo rápidamente para poder llegar a la conclusión de cierre. No debemos preocuparnos, mis amados hermanos, porque lo primero que el Señor dijo es que es un mandamiento. No me debo preocupar porque Jesús me dijo que no lo hiciera. Es un mandato directo. Y ya oramos para arrepentirnos por eso, por no reconocerlo. Es un mandato directo. No se preocupen. El Señor les está hablando por su nombre a cada uno de ustedes. Dio una orden que Él quiere que obedezcan. Para que pueda ocurrir lo siguiente. Para que la paz que Él deja, la paz que Él da, la paz que Él no la da como el mundo la da. No se turbe pues vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz les dejo. No se turben. Y esa palabra turbar es la misma, podríamos decir que es sinónima de estar ansioso o temeroso. Y aquí viene algo importante. Es una decisión de ustedes. Ustedes deciden hoy. Si hay algún ansioso acá, hoy tiene que decidir. No va a salir lo mismo por esa puerta. Hoy tienen que decidir si siguen turbados o ansiosos. Disfrutando esa paz que es fruto del Espíritu Santo. Jesucristo te aseguró que Él te va a dar esa paz. Manada pequeña, ¿por qué viven sin paz? Yo doy la paz, dice el Señor Jesucristo, no como el mundo la da. Una paz que sobreabunda y que sobrepasa el entendimiento intelectual que tengo de su palabra. Es saber que la barca de mi vida se puede estar moviendo, pero volteo a mirar a ver quién tiene el timón y es el que me puede llevar al otro lado de esa tormenta. Es el que se puede levantar y le dice a los vientos enmudeced y a las aguas calmad. ¿Por qué no la piden? Hombres de poca fe. No nos debemos preocupar porque valemos mucho para Dios, ya lo vimos, no me voy a detener. Valemos más que las avecillas. El que entregó a su unigénito hijo no nos dará con él todas las cosas, vuelvo y les recuerdo. ¿Cuántos de ustedes, teniendo un tesoro tan grande en su interior, lo desperdician? No nos debemos preocupar por lo que les he hecho, porque preocuparnos no cambia nada. Le pueden añadir un palmo a la vida, un año más, un día más, una hora más de vida a la vida de ustedes. Vuelvo y les recuerdo Filipenses 4:6, por nada estéis afanoso, porque de una vez les adelanto, en unos minuticos ese va a ser el texto de cierre y de conclusión. Y no nos debemos preocupar, porque quiero que hoy salgan de parte del Señor con esa certeza, porque la preocupación en sus vidas revela la falta de fe y de amor que ustedes y yo tenemos hacia Dios.
Cuando yo tengo preocupación, estoy dudando del amor de Dios. Por eso nos dice, hombres de poca fe se preocupan por el vestido, por el beber y el comer. Si vas a vivir hoy, hermano, como un creyente verdadero, o vas a vivir como alguien que solo profesa de labios tener una fe. Porque si son del segundo grupo, son como los gentiles, que buscan todas las cosas materiales. Y eso revela en cada uno de nosotros falta de fe, ofendiendo a Dios. Cuando una persona se encuentra atrapada en la preocupación, la ansiedad y el temor, es una indicación clara de falta de confianza en Dios. Él sabe de qué necesitamos. Él sabe que necesitas, empresario, empleado. El Señor sabe de qué necesitamos. Él sabe que necesitamos hacer ventas. Él sabe que necesitas ser el mejor en tu trabajo para hallar gracia con tus jefes. Él lo sabe. Y Él la da. Pero seguimos ahí. Seguimos ahí. Seguimos ahí. Si quieres rechazar el control que la preocupación y el temor tienen sobre la vida de ustedes, mis amados hermanos, hoy, aquellos débiles en la fe, hoy es el día de apuntalarse en la roca que es Cristo y pedirle esa fe necesaria para desechar toda preocupación. La Biblia en primera de Juan 4:18 me dice que el perfecto amor, y el perfecto amor es el de Cristo, echa fuera todo temor. Todo temor. No algún temor, no uno sí y otro no, no es selectivo. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Cuántos de aquí necesitan madurar en su relación con Él? Vámonos a Filipenses 4:6 para terminar, hermanos. Me encanta esta palabra. De este solo versículo me salió, y creo que sí, podemos sacarlo como el Señor nos lo dio. Filipenses 4:6, amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. En este importante versículo, mis amados hermanos, el Señor nos está diciendo lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Estar afanosos, es el mandamiento. Pero inmediatamente después de la coma, el Señor me dice lo que sí tengo que hacer. Por nada estéis afanosos, no se angustien en absoluto. No angustiarse por nada significa dejar de angustiarse por cualquier cosa. ¿Y cómo puedo estar yo libre de esa ansiedad? Les voy a regalar una joya del Señor, como toda su palabra. Primera de Pedro 5:7. No la busques, Caro, yo la digo y deja esta acá porque sí necesito que quede. Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué qué? ¿Porque qué, mis hermanos? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor nos está regalando eso, echando toda la ansiedad. ¿Viniste preocupado aquí por tu problema, el que sea? Aquí está el Espíritu Santo diciéndote, Leonardo, entrégame tu ansiedad. Claudia, entrégamela. Mi sargento mayor, entrégueme su ansiedad. Ingrid, entrégame tu ansiedad. Échala sobre mí. Yo morí por ella. Yo tengo perfecto cuidado de cada uno de ustedes, dice el Señor. Y entonces, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones. Algo en lo que el cristiano es flojo. Los estoy exhortando, mis hermanos. El Señor nos está exhortando. Reunión de oración. No me levanto porque es a las 5 de la mañana. Qué mamera levantarme a esa hora. No me levanto. Me duele la cabeza, me duele la espalda. No me levanto. Wow.
Muchas veces nuestra oración falla, mis amados hermanos, porque simplemente no nos estamos dando cuenta a quién oramos. Y la oración tiene que producir en cada uno de ustedes y en mí dos cosas: la conciencia de quién es Dios, que esa la da el Espíritu Santo, y la conciencia de lo dependiente que soy de Dios. Primeros versículos del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando yo me acerco en oración, por nada estéis afaroso, siendo conocidas vuestras peticiones. Debo tener muy claro que cuando oro, debo ser consciente de quién es Dios. Debo darme cuenta de que estoy orando al Todopoderoso. Debo apercibirme de que la persona de Dios es Dios en todo su poder y en toda su presencia, y que delante de Él yo soy incapaz, pero Él es capaz. Que yo no puedo, pero Él sí puede. Que yo no entiendo, pero Él sabe. Que yo soy débil, pero Él es fuerte. Que yo no puedo solucionar ninguno de mis problemas, pero Él tiene toda la solución. De modo, mis hermanos, que el remedio de la angustia es la oración. Cuando tengo un problema, tengo que ser consciente de Dios y dependiente de Dios, y puedo venir a Dios y creer que Dios es omnipotente porque Él puede resolver mis problemas, que Dios es omnipresente porque al enfrentar el problema Él está conmigo y en mí, que Él es omnisciente porque Él sabe todo sobre mi problema y sabe cuál es la solución de Él, que Dios es sabio, y es sabio porque Él permitió que ese problema esté sobre mi vida, porque sabe que es lo mejor para mí, que Él es inmutable porque Él nunca cambia, porque el Dios que me salvó, el que solucionó mi mayor problema, que es estar destituido de su gloria, es el mismo Dios que puede ayudarme en cualquier problema que tenga en esta tierra, porque Dios es soberano. Él está en tremendo y en total control de la situación que te aqueja. ¿Por qué la dudas entonces? Él es el rey de tu vida. Él permitió el problema que tienes. Está en sus manos hacer lo que quiera con tu vida, porque Dios es fiel, porque cuando confío en que Dios solucionará mi problema, Él no me fallará, porque Dios es verdad, porque su palabra toda es verdad, y la suma de todas sus palabras son un amén en mi vida, porque puedo reclamar confiadamente cada promesa de Dios. Él no miente, no puede mentir, mis hermanos, porque es eterno. Porque cuando me acerco orando a Dios sabiendo que es eterno, puedo ver mi problema en la eternidad como algo perfectamente insignificante. Porque Dios es grande, mis hermanos. Es más grande que tu problema. Porque Él es amor. Porque quiere comunicarse contigo en medio de tu problema. Porque es bueno. Porque en medio del problema y dificultad quiere bendecirte. Porque es recto. Al permitir que el problema viniera a mi vida, hizo lo correcto. Porque es justo. Porque absolutamente todo lo que Dios hace en tu vida es justo. Incluso enviarte el problema del cual estás despotricando ahora. No he terminado, son 2 minutos más. Si no sean conocidas vuestras peticiones, oración. Pero la oración no puede ir acompañada si no va con ruego. Y el ruego es una oración especial y específica. Es por una necesidad específica. Amo mis hermanos en la mañana cuando se levantan y oran por toda la humanidad. Pero qué mejor es orar por ruego de la necesidad que hay aquí en tu vida y en esta congregación. Hay una necesidad específica. El creyente tiene que decir a Dios exactamente cuál es su problema. Él lo sabe. Pero Él está esperando que tú reconozcas la necesidad de ese problema particular. Cuando des a conocer tus peticiones a Dios, por favor, amado hermano, en la mañana, sé específico. Díganle exactamente qué es lo que en su corazón les está turbando.
Solo así ustedes podrán experimentar la necesidad del asombroso poder de Dios, de acuerdo a Hebreos 13:6. Solo así ustedes podrán experimentar la abundante provisión de Dios, la fortaleza sobrenatural de Él, la ilimitada sabiduría, la pronta ayuda, la gracia suficiente de Él, el amante cuidado que Él tiene por cada uno de nosotros, la obra interior que está haciendo en tu corazón, el alentador consuelo que está haciendo en tu vida y la guía segura que está haciendo para ti. Y por último, mis hermanos, el ruego y la oración de las peticiones no es nada sin acción de gracias. La oración sin dar las gracias es como un pájaro sin alas. No va a remontar el cielo, mis hermanos. Dar gracias es la expresión de su fe. Cuando de corazón decimos gracias, decimos: Señor, gracias. Levantémonos a orar. Gracias, Rey. Alabamos.